Un cordial saludo y bienvenidos y bienvenidas. En este videoclip descubrirás 5 pautas provechosas para aliviar el desasosiego. Uno puede hallarse abrumado e inquieto por asuntos profesionales, cuestiones personales y numerosas otras vicisitudes. Sin embargo, lo esencial es que esto no consuma tu vitalidad a lo largo del resto del día o incluso de tu semana, con el fin de mantener una interacción social beneficiosa y experimentar bienestar contigo mismo. Para tal fin, te relataré una historia acerca de un individuo común y corriente, similar a cualquiera de nosotros, quien al confrontar circunstancias diarias agobiantes y sentir inquietud, descubre un método para serenar sus nervios, impartiéndole una lección de vida que jamás borraría de su memoria. Posteriormente, te expondré las 5 recomendaciones para manejar la inquietud y la tensión. Sin más preámbulos, iniciemos el relato. Anu siempre se había caracterizado por ser una persona aprensiva, incluso desde la niñez. Creció en un entorno desordenado con progenitores que disputaban sin cesar y lo hacían sentirse vulnerable. Esto propició que desarrollara temores y preocupaciones desmedidas frente a cualquier coyuntura. Si obtenía una calificación desfavorable, si arribaba tarde a algún compromiso, si se equivocaba en algo, prontamente se acongojaba, cavilando en las funestas consecuencias que podrían derivarse. Ya en la madurez, esa conducta ansiosa se acentuó aún más. Cualquier contrariedad mínima lo hacía estallar con facilidad en arrebatos de furia o en lamentos interminables. Se lamentaba por todo, del empleo, de la congestión vehicular, del panorama económico del país. Sentía una perpetua insatisfacción, siempre anhelando que los acontecimientos se desarrollaran de otra manera. Su intelecto era semejante a un remolino, brincando descontroladamente de un pensamiento pesaroso a otro. Ahí conjeturaba toda clase de escenarios aciagos, tanto en el ámbito privado como en el colectivo. Si su compañera llegaba con retraso, ya daba por sentado que algo adverso le había sucedido. Si consultaba las noticias sobre el aumento de precios, al instante suponía que se avecinaba una severa crisis económica. Durante las noches, le resultaba muy arduo conciliar el sueño, cavilando obsesivamente en sus inquietudes. Incluso cuando lograba adormecerse, sus lapsos de descanso eran ligeros y discontinuos, salpicados de sueños desasosegantes sobre todas las incumbencias que lo oprimían. Se despertaba extenuado, pero su mente rápidamente comenzaba a tramar de nuevo, impidiéndole disfrutar la serenidad del alba. Este desasosiego incesante fue contaminando progresivamente su existencia. Pese a que, objetivamente, su vida poseía estabilidad, interiormente se sentía al borde mismo del colapso. Todo le irritaba sobremanera, el sonido más leve, la molestia más ínfima. Vivía en un estado de apremio y dramatismo constante. Su inquietud no solo lo afectaba a él, sino también a sus allegados. Disputaba con facilidad con su pareja y sus descendientes por insignificancias, incapaz de contener sus exabruptos. Luego, se sentía culpable, lo cual nutría aún más sus preocupaciones en un ciclo sin fin. Profundamente abatido, Anu percibía que estaba aprisionado en su propia psique, como un felino enjaulado, dando vueltas y más vueltas. ¿Qué significado tenía vivir así, angustiado perpetuamente? ¿Acaso no existía un escape? Llegó al extremo de sentir que nada valía la pena si iba a seguir padeciendo tanto. Tenía que experimentar un cambio o perdería la cordura. Una mañana cálida de primavera, en uno de esos días donde la presión le oprimía el pecho, decidió ausentarse del trabajo e ir a pasear al parque para despejar su mente. Mientras transitaba los senderos rodeados de arbolado, oyendo el gorjeo de las aves, en el fondo aún sentía ese torrente incansable de reflexiones que lo torturaban. Fue entonces cuando, al cruzar un puente, se encontró cara a cara con un monje budista de cráneo rasurado y vestimenta naranja, quien le obsequió una amable sonrisa. Anu quedó perplejo al toparse con aquel enigmático monje en el centro del parque. Por un instante, sus pensamientos frenéticos se detuvieron ante la imagen que tenía delante. «Buenos días», lo saludó el monje con voz apacible. «Permíteme presentarme. Mi nombre es Lobsang». Hola. Yo soy Anu», respondió con torpeza. «Encantado, Anu. Percibo un gran padecimiento reflejado en tus pupilas. Algo parece inquietarte en extremo,
comentó Lobsang con gran conmiseración. Anu exhaló un hondo suspiro, sintiendo que podía confiar en la presencia confortadora del monje. Resolvió abrir su corazón por primera vez en mucho tiempo. Le relató las pugnas internas que lo atormentaban a diario, su intelecto siempre buscando problemas y exagerándolos. También le habló de sus accesos de ira, de la tensión constante en la que vivía. He intentado de todo para modificar esto, pero no consigo lograrlo. Siento que estoy al límite. Esta inquietud me está orillando a la locura, dijo al borde de las lágrimas. Lobsang apoyó una mano sobre el hombro de Anu en señal de apoyo. Querido amigo, conozco muy bien esa sensación. Muchos la experimentamos en la actualidad al llevar vidas tan atareadas, pero no tienes por qué continuar padeciéndola. Existen vías para serenar esa tempestad interna. El monje le explicó que en su santuario, situado en las sierras próximas, impartían enseñanzas sobre meditación, yoga, técnicas de respiración, todo con el fin de apaciguar el ajetreo del siglo XXI. Él mismo había llegado allí hacía años, también con un profundo agotamiento emocional que lo condujo al borde del abismo, pero las directrices de los maestros lo transformaron, hallando un punto de calma en medio de la vorágine del mundo moderno. Anu escuchaba con atención, sintiendo que un nuevo universo de posibilidades se abría ante él. Quizá esta era la solución que había estado buscando con desesperación a lo largo de todos esos años. No lo caviló más. Al día siguiente acudiría a ese retiro en las montañas para instruirse con los monjes. Lobsang le proporcionó indicaciones precisas para llegar y se despidió, diciéndole: «Ten fe. La paz que anhelas ya reside dentro de ti, solo precisas las herramientas para conectar profundamente con tu verdadero ser interior. Nos veremos pronto, mi amigo». De camino a su vehículo, Anu experimentó una ligereza en el cuerpo que hacía años no sentía. Era como si se hubiera desprendido de un gran fardo. Sabía que su travesía recién comenzaba, pero una simiente de esperanza había sido sembrada en su corazón. Por primera vez, vislumbraba la posibilidad de recuperarse. Al llegar ese fin de semana al santuario, fue recibido efusivamente por Lobsang con un fuerte abrazo. Le habían dispuesto una habitación modesta pero confortable, con un lecho, una pequeña mesa de escribir y ventanales con panorámicas a las cordilleras nevadas circundantes. Tras desempacar su pequeño bolso, Anu participó en su primera meditación colectiva en el patio central. El cántico melifluo de los monjes lo transportó a un estado de quietud que jamás había experimentado. Inicialmente, a Anu le resultó muy arduo meditar. Estaba habituado a que su intelecto fuera un remolino de reflexiones sin freno, así que le resultaba muy difícil mantenerla focalizada en una única cuestión, como su respiración. Los primeros días los pasó combatiendo contra ese caudal inagotable de ocurrencias e inquietudes que lo arrastraban como una corriente impetuosa. No obstante, los monjes le instruyeron a no desesperarse. Le explicaron que era habitual que la mente divagara. Lo relevante es saber identificar cuando nos hemos desviado y conducir amablemente la atención de nuevo al instante presente. Poco a poco, Anu fue incorporando esa disposición compasiva hacia sí mismo. En las sesiones de yoga y tai chi también lidiaba para concentrarse en las posturas y los desplazamientos. Sus músculos estaban tan tensos por el estrés que al principio ni siquiera podía estirar bien la espalda. Pero nuevamente, no se exigió en exceso, respetando sus propios límites, sin forzarse. Durante las colaciones en silencio, intentaba ingerir lentamente y con conciencia, percibiendo las texturas y los sabores. Aunque a veces el hilo de sus meditaciones lo conducía lejos, perdiéndose en fantasías. Cuando eso ocurría, retornaba suavemente al presente con gran paciencia y sin presionarse. Prosiguió avanzando paso a paso en su proceso introspectivo y gradualmente comenzó a percibir modificaciones notables. En los periodos de meditación lograba conectarse cada vez por más tiempo con la quietud interna, por debajo del torbellino mental. Y en su cotidianidad, cuando los pensamientos inquietos asomaban, reconocía prontamente que se había dispersado y regresaba al instante actual. Esto propició que paulatinamente empezara a sentirse más centrado, con una sensación creciente de paz, pese a los altibajos comunes de la existencia. Las pequeñeces ya no lo desequilibraban tanto. Las crisis transitorias no lo abrumaban como antaño.
Fluía con mayor facilidad frente a los imprevistos. Al cabo de un mes, Anu se asombró gratamente al constatar la metamorfosis interna por la que había transitado. Aunque exteriormente su vida no se había alterado demasiado, interiormente se sentía completamente distinto. Una tarde, después de la meditación, sostuvo una conversación profunda con Lobsang. El monje, satisfecho de su progreso, quiso transmitirle un mensaje postrero. Querido Anu, has laborado con gran diligencia en ti mismo y los frutos comienzan a manifestarse claramente. Pero recuerda, cuando partas de aquí y retornes al vertiginoso mundo cotidiano, no debes acongojarte si percibes que te rezagas en tu desarrollo espiritual. Habrá jornadas en que te conectes con facilidad con tu quietud interior, pero también habrá días de retroceso, cuando parezca que has regresado al inicio. No te desalientes ni te censures en esos instantes. Sigue mirando hacia adelante con benevolencia. La senda es extensa, pero ahora posees las herramientas para recorrerla. Confía en que los periodos difíciles transcurrirán como nubes efímeras. Sé que lograrás mantener viva la flama de paz que has descubierto. Adelante, amigo mío, que tu rumbo esté colmado de dicha. Profundamente conmovido por sus palabras, Anu abrazó al monje en señal de eterno agradecimiento, consciente de que aplicaría sus enseñanzas por el resto de sus días. Su disputa interna por fin había concluido. Estaba listo para emprender el regreso a casa. Después de 3 meses inmerso en las directrices del santuario, había llegado el momento de que Anu volviera a su hogar. Si bien una fracción de él anhelaba permanecer en la calma y serenidad de las montañas, comprendía que necesitaba retornar al fragor mundano para poner a prueba todo su aprendizaje. En su última caminata junto a Lobsang antes de partir, el monje le obsequió un pequeño cofre de madera tallado. Al abrirlo, Anu halló un precioso collar de cuentas similar al que empleaban los devotos budistas. Este mala de cuentas de jade lo confeccioné especialmente para ti, le explicó Lobsang. Cada cuenta simboliza una cualidad espiritual a cultivar en tu día a día: compasión, ecuanimidad, afecto, perdón. Úsalo siempre como un recordatorio para mirar hacia tu interior. Así, la paz que encontraste aquí permanecerá viva en tu corazón, donde quiera que vayas. Anu lo abrazó con lágrimas en los ojos, sin vocablos para expresar su inmensa gratitud. Tras las emotivas despedidas, partió de regreso a la metrópoli, pertrechado de instrumentos, motivado para comenzar el siguiente ciclo de su existencia. Al llegar a su domicilio, fue recibido con calidez por su familia, que notó un cambio en él. Ya no había enojo o irritación en su semblante, irradiaba una placidez contagiosa. Los primeros días se esmeró por incorporar meditaciones breves entre sus cometidos y mantener la atención plena al ejecutar cada actividad diaria, por nimia que pareciera. Cuando sonaba el teléfono o debía atender diversos quehaceres, realizaba una pausa inicialmente, ejercitando la paciencia. No obstante, al cabo de una semana, retornando al ajetreo laboral, comenzó a sentirse agobiado. Los plazos perentorios, las demandas de su superior, el tráfico caótico provocaban de nuevo que su tranquilidad flaqueara en ocasiones. La mente volvía a dispararse con facilidad hacia inquietudes, bombardeado por estímulos desde todas partes. Advirtiendo su pugna interna, su compañera Lakshmi le dispuso un espacio especial para meditar, con cojines, incienso, cuencos tibetanos. Eso ayudaba a Anu a reconectar con su centro al llegar exhausto del empleo. También empezó a utilizar el mala de jade para reorientar la atención hacia la respiración cuando sentía desasosiego. Gradualmente fue integrando en su rutina agitada esta nueva versión suya, más tolerante, compasiva y ecuánime. Aunque en la oficina aún lo irritaban ciertas cuestiones, lograba serenarse rápidamente sin que eso arruinara su jornada. Cuando surgían imprevistos, los encaraba con determinación en lugar de quejarse con ansiedad. Después de unas semanas de altibajos, sintió que recuperaba el rumbo y hallaba cierto equilibrio entre su desarrollo personal y las exigencias externas, fluyendo con mayor soltura entre ambos polos de su existencia. Una tarde, tras meditar, tuvo una convicción profunda: jamás permitiría que el torbellino mental dominara su vida. Había emergido de la oscuridad y no consentiría que eso se repitiera.
Con paciencia afectuosa continuaría pulsando esa fuente interna de luminosidad y sosiego, incluso en medio de la adversidad más tumultuosa. Habían transcurrido varios años desde que Anu se adentró en las directrices de los monjes. Ahora, con perspectiva, podía echar la vista atrás y percatarse de cuánto había progresado desde ese tormentoso punto de partida cuando la inquietud regía férreamente su existencia. Si bien su vida actual distaba de ser perfecta, había incorporado un conjunto de principios espirituales que le permitían sortear las tempestades cotidianas de un modo radicalmente diferente. Ya no se identificaba tanto con ese ser reactivo, subyugado por sus emociones y pensamientos. Había desarrollado una fortaleza interior para no dejarse arrastrar con tanta facilidad por la corriente de los altibajos externos. En lugar de buscar desesperadamente que las cosas fueran de un modo específico para hallar la felicidad, había aprendido a cultivarla desde adentro, abrazando la totalidad de la vivencia humana. Eso no implicaba que la adversidad o el pesar no lo impactaran, sino que había integrado recursos para asimilarlos de un modo más sano, sin sumirse tanto en el padecimiento. El mal de cuentas que aún portaba siempre consigo se había convertido en un recordatorio intrínseco para detenerse con frecuencia y dirigir la atención hacia el fuero interno, a conectar con compasión con ese espacio de quietud bajo el torbellino mental, el cual comenzó a expandirse gradualmente. Ya no forcejeaba contra sí mismo ni contra la existencia. Cuando emergían dificultades, las encaraba con responsabilidad, pero sin esa turbulencia emocional que antes lo paralizaba. Tenía claro que combatir lo que es solo genera más dolor, mientras que fluir con soltura con la existencia, por más desafiante que sea, permite descubrir recursos internos insospechados. En ocasiones, sus hábitos arraigados amenazaban con reaparecer esa voz en su cabeza quejosa y temerosa, queriendo minar la ecuanimidad concebida. Pero ya no se identificaba más con ella ni le temía. La reconocía simplemente como una costumbre remanente y retornaba rápidamente al santuario de paz en su pecho, a ese refugio interior donde ninguna inquietud externa podía perturbar. Una vez que lo experimentabas, era inviable confundir esa dicha serena que emana desde adentro con los placeres fugaces del mundo exterior. Afronta la vida con naturalidad, como quien transita bajo la lluvia sin obstinarse en que cese, incorporando con gracia innata los contrastes de la existencia. Ese era ahora su precepto, la orientación que guiaba su recorrido. Una tarde, años más tarde, regresó a visitar el templo en las montañas para expresar su reconocimiento. Al cruzar miradas nuevamente con su antiguo amigo Lobsang, no precisaron palabras. Supieron en lo más recóndito que ese extenso trayecto para encontrar la anhelada serenidad había valido cada paso del arduo sendero. Dichosos aquellos que logran apaciguar la tempestad interna, no porque dejen de experimentar turbulencias, sino porque aprenden a conectar con la calma indestructible del ojo en medio del huracán. Desde allí, la vida se contempla de un modo muy diferente. Como observamos en la historia de Anu, la meditación y otras disciplinas contemplativas pueden transformar nuestras vidas si las adoptamos con perseverancia y paciencia benevolente. Al igual que él descubrió, existe en nuestro fuero interno un oasis de serenidad siempre accesible. Simplemente requiere que cultivemos una destreza atencional para conectar profundamente con ese espacio de paz por debajo del bullicio mental. Las 5 pautas para mitigar la inquietud compartidas aquí apuntan precisamente a eso: ofrecernos instrumentos sencillos para que podamos serenar las turbulencias internas. Se trata de actos de afecto hacia nosotros mismos que nos permitan transitar las inevitables tormentas de la existencia con mayor sosiego. Del mismo modo que Anu halló comprensión y respaldo de los monjes para superar sus angustiosas luchas, podemos ampararnos bondadosamente a nosotros mismos. Todos merecemos manos amigas que nos auxilien a atravesar los momentos difíciles. Seamos esas manos. Seamos esos amables susurros internos, recordándonos nuestra fortaleza interior. Práctica para la inquietud, meditación. La meditación constituye una de las herramientas más potentes para disminuir los niveles de desasosiego y alcanzar un estado de sosiego duradero y profundo. Consiste en focalizar de manera deliberada nuestra atención, adiestrando nuestra mente para que desarrolle una mayor conciencia y sea capaz de disfrutar el instante presente. Existen numerosas modalidades de meditación,
pero una de las más asequibles para novatos es la que se basa en concentrar toda nuestra conciencia en la respiración. Para lograrlo, siéntate con la columna erguida en un lugar tranquilo y silencioso, con los párpados suavemente cerrados. Coloca una mano sobre tu abdomen para sentir el movimiento de tu respiración. Inspira y expira lenta y profundamente por la nariz, percibiendo cómo el aire ingresa y sale de tus pulmones, expandiendo tu caja torácica. Tu mente comenzará a generar pensamientos de forma automática, como siempre lo hace, es algo completamente normal. No fuerces a que se esfumen ni pugnes con ellos. Simplemente, tan pronto como notes que tu atención se ha desviado de la respiración, redirígela con amabilidad y paciencia de nuevo a las sensaciones nasales del aire entrando y saliendo. Con la práctica constante, pasarán de minutos a horas en las que logres mantener tu conciencia anclada en algo tan elemental como respirar, sin dejarte arrastrar por el torbellino mental. Y descubrirás ventajas maravillosas. Se reducen drásticamente las reflexiones intrusivas e inquietudes que generan desasosiego, dejas de alimentarlas. Entras en contacto con un espacio de quietud y paz interior muy reparador que siempre ha estado ahí pero no percibías. Mejora tu aptitud para la concentración y el enfoque, pudiendo llevar a cabo tareas cotidianas con más plenitud. Fortaleces la conexión entre cuerpo y mente. Reduces la tensión muscular y la agitación. Tus interacciones interpersonales se vuelven más conscientes y afectuosas. Respondes en lugar de reaccionar. Incluso comenzar con sesiones de 5 minutos tiene efectos positivos. Con constancia y dedicación, observarás modificaciones significativas en poco tiempo, volviéndote más resiliente frente al estrés de la vida. Consejo provechoso 2. Yoga y ejercicios conscientes. El yoga y los ejercicios conscientes son un medio eficaz para liberar tensiones físicas y mentales, contrarrestando los efectos del desasosiego. A diferencia del mero entrenamiento físico, en estas prácticas existe un componente de atención plena, vinculando los movimientos del cuerpo con el flujo de la respiración. Una rutina elemental de yoga para mitigar la inquietud puede ser la siguiente. Comienza en posición de montaña, de pie con los pies firmes sobre la esterilla de yoga y los brazos a los costados de tu cuerpo, con las palmas de las manos orientadas hacia el frente. Toma 3 respiraciones profundas. A continuación, inspira y eleva los brazos hacia el techo. Expira y adelanta el tronco para tocar la punta de los dedos de los pies. Conserva la espalda extendida. Inspira de nuevo levantando el tronco. Expira y rota suavemente a la derecha para estirar los costados. Regresa al centro. Repite hacia el otro costado. Luego, inclínate hacia atrás para un ligero arco. Utiliza tus músculos abdominales, no la parte baja de la espalda. Regresa lentamente a la posición de montaña. Otra alternativa es una serie de 15 sentadillas conscientes. Inspira para descender. Expira para subir, manteniendo la concentración en las sensaciones corporales. Los beneficios son cuantiosos. Mayor sensación de calma y relajación, equilibrando el sistema nervioso simpático y parasimpático. Mejora el patrón de respiración, tornándolo más profundo y consciente. Liberación de endorfinas que generan sensación de bienestar. Reduce contracturas y dolores musculares por acumulación de tensiones. Favorece la concentración, focalizando la mente en las posturas y la respiración. Conecta cuerpo, mente y espíritu de un modo integral. Incluso 10 minutos al día practicando con regularidad marcará una diferencia considerable. Consejo provechoso 3. No combatir las emociones. Uno de los desaciertos más habituales que cometemos los seres humanos es intentar reprimir las emociones que nos resultan desagradables o dolorosas, como el desasosiego, el temor o la melancolía. Sin embargo, esta pugna interna y resistencia solo consigue exacerbarlas y prolongarlas en el tiempo. La invitación es a adoptar una actitud de aceptación amorosa y compasiva ante todo lo que experimentamos interiormente. Las emociones no son ni favorables ni desfavorables, simplemente surgen y se desvanecen como oleajes en el océano. No definen quién eres en realidad. Pero cuando forcejeas y te adhieres a ellas, se convierten en tormentas que arruinan tu paz. Un método eficiente es fantasear que cada emoción o pensamiento que se presenta es como una nube pasajera en la bóveda celeste.
Las nubes no poseen la capacidad de perjudicarte, mutan constantemente de forma, adoptando infinidad de apariencias. Si una nube oscura se halla en tu cielo interno ahora, una crisis, un miedo intenso, no batalles por disiparla. No exijas que se marche antes de tiempo. Acógela como a un huésped de honor, permítele permanecer el tiempo que necesite. A su propio ritmo, eventualmente se irá desvaneciendo hasta desaparecer cuando sea el momento oportuno. Paciencia afectuosa es la clave, sin forcejear, como cuando atiendes a un infante indispuesto sin apremiarlo a que sane instantáneamente. Al dejar de oponerte interiormente a lo que fluye en tu fuero interno, paulatinamente se instaura una sensación de ecuanimidad y aplomo. Ganas confianza en que, sin importar qué tempestad emocional arribe, podrás sortearla con facilidad sin hundirte. Emergerá tu auténtica naturaleza, esa parte de ti inmutable y en calma, bajo las nubes cambiantes. Consejo provechoso 4. Autocompasión y benevolencia hacia uno mismo. La autocompasión es el antídoto contra la autocrítica despiadada e impaciente que solo agrava el desasosiego. Consiste en tratarnos con la misma comprensión, esmero y apoyo incondicional que le brindaríamos a un amigo o pariente apreciado que estuviera atravesando un periodo adverso. Es frecuente demandarnos de forma poco realista, creyendo que deberíamos sentirnos perfectos y jubilosos a cada instante. Cuando eso no sucede, la voz interna se ensaña, culpándonos. No puedo superar esto. Ya soy un fracaso por sentirme así, nos decimos. La autocompasión implica interrumpir ese monólogo cruel para hablarnos con mayor cariño y sensibilidad acerca de nuestro padecimiento. Por ejemplo, si te invade el pánico antes de una entrevista laboral, podrías acariciarte un brazo mientras te dices con ternura: sé que estás muy atemorizado por este desafío que afrontas y es normal sentirse abrumado, pero no estás solo. Yo estoy aquí, cuidándote y acompañándote. Al mirarnos con bondad profunda, reconocemos nuestra condición humana compartida. Todos pasamos por crisis, nadie las elude. No hay nada defectuoso en nosotros, más bien, requerimos más paciencia interna, respaldo y estímulo. Como efecto, disminuye la sensación de aislamiento y se incrementa la valentía para encarar los retos, pues sabemos que contamos con nuestro propio aval incondicional. Es como tener un ángel guardián a nuestro lado, música, susurrándote. Consejo provechoso 5. Vínculo con la naturaleza y estímulos relajantes. Cuando nos sentimos inquietos y abrumados, nuestro entorno ejerce una considerable influencia en nuestros estados internos. Ambientes de caos y sobreestimulación sensorial intensifican el desasosiego, mientras que espacios serenos poseen un potente efecto calmante. Salir al aire libre y contemplar la magnificencia de la naturaleza es un medio sencillo para otorgar descanso a nuestros sentidos y conectar con la quietud interior. Puedes iniciar estableciendo un rito diario de al menos 30 minutos en contacto directo con componentes naturales, ya sea en un parque, vergel o simplemente sentándote en la acera de tu vivienda a observar el firmamento y oír los sonidos ambientales. Presta atención plena a todo lo que captan tus sentidos: la fragancia de las flores, el gorjeo de los pájaros, la delicadeza de la brisa en tu piel, la imponencia de los árboles meciéndose. Posa las manos sobre la tierra y reconecta con la vibración de vida del planeta que nos nutre. Realiza inspiraciones profundas, llenando tus pulmones por completo, y siente cómo la naturaleza infunde vitalidad y energía dentro de ti. Otra opción es recrear pequeños oasis sensoriales de relajación en el hogar, oyendo sonidos apacibles como una suave música para la mente o el murmullo del mar, mientras inhalas esencias aromáticas como lavanda o eucalipto, que aminoran el cortisol. Al acariciar gentilmente a nuestros sentidos con estímulos naturales que nos restituyen la armonía, se aplacan gradualmente las turbulencias internas, recuperando la aptitud de fluir en paz con lo que existe tal cual es.